Para aquellos que no me conocen, me presento. Mi nombre es Jonathan Mique, estoy casado con Belén Salinas, que está ahí. Ya en marzo cumplimos 5 años de casado. Y soy alumno del CEP, igual que Alan. Voy en segundo año. Y el día de hoy vamos a estar entonces acompañándole en la reflexión de Lucas 23, del 33 al 47. Solo para aclarar que la sección que veremos hoy también aparece en los otros evangelios, ya sea Mateo, Juan y Marcos. Pero cada evangelio tiene sus propios matices y da sus propias perspectivas de las cosas. Entonces hoy nos vamos a enfocar específicamente cómo Lucas manifiesta la crucifixión de Cristo. Así que, si tuviéramos la posibilidad de saber el día en el cual vas a morir, qué privilegio tener esa información. ¿Qué serían las cosas que harías antes de tu muerte? Para algunos sería muy importante dejar todo ordenado para que la distribución de la herencia se eviten los conflictos entre las familias. Para otros sería empezar a recorrer ese lugar que anhelaba visitar. Y a lo mejor para alguien más aventurero sería vender todas las posesiones para recorrer todo el mundo y cada rincón del mundo. Ahora, si por algún diagnóstico médico nos dicen, en vez de qué fecha va a morir, nos dicen tienes horas antes de morir. Te dicen que estás teniendo horas nomás antes de tu muerte. ¿Qué cosas harías como para aprovechar esas últimas horas? Ya viajar mucho no sirve tanto, ya el tiempo de traslado se te está consumiendo, entonces las posibilidades se empiezan a agotar y posiblemente sea nuestro deseo de estar en un lugar tranquilo con nuestros amigos, familiares, tomando como un chileno oncecita o un asadito tranquilos. Pero en tus últimas 3 horas de vida recibes una llamada y tu doctor tratante te dice, oye, tenemos una pastilla que te puede prolongar tus años de vida. ¿Qué harías? Si fuese como yo, posiblemente le diría a la familia y amigos, nos vemos, muchas gracias, está rica la comida, pero un lugar me espera y me voy soplado al hospital a buscar esa pastilla para así prolongar mis años de vida. En Lucas 23 vemos cómo Jesús se enfrenta a sus últimas horas de vida, aún teniendo todo el poder, o esta pastilla, que lo liberaría de su pronta muerte. Jesús renuncia a esa pastilla, o a su poder, y recibe la muerte como parte de su destino. Es por eso que el día de hoy veremos en detalle cómo Jesús se enfrenta a las últimas horas de vida. Entonces, para comprender mejor el texto, lo he dividido en 3 partes, donde veremos a Jesús enfrentando la muerte con, verso 33 al 39, pasividad ante la humillación. También veremos del 40 al 43 que Jesús, en su última hora de vida, otorga salvación a quien se lo está pidiendo. Y por último veremos del 44 al 47 que Jesús descansa en la voluntad del Padre. Así que antes de iniciar el punto 1, permítanme hacer una pequeña oración. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos el privilegio como iglesia de meditar en ella, de reflexionar libremente. Te pido, Señor, que cualquier tipo de distracción, incluso cosas que nos queda pendiente por hacer hoy, el día de hoy, Señor, desde el almuerzo u otras actividades, Padre, te pido, Señor, que tú la puedas aquietar en nuestros corazones y mentes distraídas, para que podamos focalizarnos en tu palabra y ver de qué manera nos desafías y también nos animas en nuestro vivir cristiano. Te lo pido, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos del verso 33 en adelante. El verso 33 es como la figura de escenario o esta tarima en donde Lucas presenta cada uno de los hechos que van a surgir en los siguientes versículos. Recordemos que Jesús venía de una larga caminata, acompañado por mucha gente del pueblo, entre ellas algunas mujeres que se lamentaban por Jesús
Y alguien que estaba también dentro de la gente, que volvía del campo, los soldados lo toman y le depositan la cruz que Cristo tenía que llevar y se la entregan a él para cargarla e ir detrás de Jesús. Todos ellos iban camino hacia una colina que tenía forma de calavera. De ahí su nombre, la calavera. Un lugar ideal para que el Imperio Romano lo usara como sitio de ejecución a los delincuentes, o como aparece en la Biblia, a los malhechores. Es el escenario donde surgen los versículos del 34 en adelante. Entonces, luego de llegar a destino, a esta colina, inicia el proceso de crucifixión. Un método de ejecución, según historiadores, lenta, horrible y pública. Ideal para dar un mensaje al resto del pueblo que le sucedería lo mismo si llegan a cometer algún delito del que estaba en la sentencia o en la inscripción que colgaba del condenado. En caso de Jesús, verso 38, lo pueden ver, la condenación era porque era el rey de los judíos. Esa era su sentencia. Una vez ya estado Jesús y los dos malhechores puestos en la cruz, los soldados, como si fuera un rito más, ¿qué empezaron a hacer? Casi a jugar. Empezaron a echar suerte para saber quién se quedaba con la ropa. Posiblemente un manto muy lujoso que Herodes le habían entregado a Jesús antes de su sentencia. Y a vista de todo el pueblo que lo siguió hacia esa colina, hacia la calavera, los gobernantes dicen, verso 35, lo pueden ver, inicia como se burlaban, pero la versión original es un poquito más fuerte porque dice reírse burlonamente. Esa es la actitud que tenían los gobernantes hacia Jesús. Y acá, ¿quién no ha sido motivo de una risa burlona? Esa risa desagradable que es como si nos están pisoteando nuestro orgullo. Bueno, eso agrégale deshidratación, que estás azotado, colgado, casi desnudo de un madero, expuesto al sol de casi de mediodía. Eso sí que era pisotear el orgullo. Esta burla era para desafiar el poder de Jesús, diciendo a los gobernantes, ahí sentados posiblemente, yo me imagino, sentados con su trago, tomando con otro gobernante y miraban a Jesús. Le decían, a otros salvó, que se salve el mismo, petulante. Si este es el Cristo de Dios, su escogido, y ahí esa risa burlona, Cristo, desafiando el poder de Jesús. Luego los soldados, al igual que los gobernantes, también se burlaban de Jesús. Verso 37, acompáñame. Ahí, me imagino, con la asta o la espada, le pega el codazo al otro. ¡Hey! Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y ahí, burlándose de Jesús. Y si fuera poco, Lucas nos presenta que uno de los malhechores, que estaba colgado en la cruz, ahí, al lado de Jesús, también empezó a insultar a Jesús. Ahí, su compañero de ejecución. Verso 39 dice, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Como decimos acá en Chile, echándole la foca. Jesús estaba siendo humillado públicamente por gobernantes, por los soldados e incluso por su compañero de ejecución. Imagínate qué podría estar pasando en la mente de todo el pueblo que ha visto los milagros de Jesús e incluso lo ha seguido en su ministerio. Y ahora estaba siendo testigo ocular de una humillación pública del gran maestro. Posiblemente luchaba en su interior al saber que Jesús tiene el poder para librarse, pero no lo hacían. Jesús dejaba que lo humillaban. Y ahí me pregunto, ¿qué héroe o Dios permite, Dios con D minúscula, permite tal humillación
que aún teniendo el poder para librarse de toda burla, no lo hace? Acá vemos que Jesús no lo hace porque sabe que es parte de las consecuencias según el plan de Dios. Si Jesucristo, quien es el centro del cristianismo, actúa de esa manera, ¿quién somos nosotros para decir que no seremos humillados por seguir nuestra fe en los distintos contextos en que nos involucramos? Jesús era burlado porque públicamente se decía que era el Hijo de Dios. Por eso estaba siendo burlado. Así que, queridos, no ocultemos nuestra identidad como cristianos por miedo a la humillación o a las burlas de otros. No lo hagamos. Pero aquí Jesús no estuvo pasivo en toda la crucifixión, sino que también habló. Y habló para defenderse, y habló no para defenderse de las burlas, sino para algo mucho mayor. Y eso lo veremos en el siguiente punto, que es del verso 40 al 43. Verso 40 en adelante. Entonces acá el otro malhechor no pudo quedarse indiferente a las palabras de su compañero cuando insultó a Jesús. Así que, según el verso 40, dice que lo reprende diciendo, también en la cruz, diciéndole al otro. No sé en qué lugar estaba, así que voy a mirar para allá. ¿Ni siquiera es temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? Pues claro, los tres estaban muriendo lentamente. Tenían dolor, sed, y entre más pasaba el tiempo, menos fuerza les quedaba. Ya el hecho de estar en la crucifixión era sufrimiento suficiente como para que uno de sus compañeros utilizara el resto de su fuerza para insultar a Jesús. Y acá no es que los tres estaban sentados en una mesa comiendo su último alimento antes de su ejecución, sino que, reitero, los tres estaban sufriendo la peor sentencia de muerte que el Imperio Romano impartía en aquel tiempo. Entonces, al confrontar a sus compañeros de ejecución, este malhechor también agrega en el verso 41, dice: en nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos, pero este nada malo ha hecho. Cuando se dice se refiere a Jesús. Fíjate, querida iglesia, su propio compañero de ejecución aclara que Jesús es inocente de la sentencia que recibió, ya que según sus hechos, Jesús no debería estar ahí. Él es inocente, no ha cometido pecado o delito alguno para estar ahí. Acá Lucas deja claro ese contraste entre Jesús como el inocente y estos malhechores como culpables de sus propios actos. Pero este malhechor sigue hablando, aunque su foco cambie. Ya deja de confrontar a su compañero de ejecución y ahora se dirige directamente a Jesús, haciéndole una petición que para algunos podría ser casi ilógico. Verso 42 dice así: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este condenado no tiene nada que ofrecerle a Jesús y aunque quisiera, estaba imposibilitado a hacer alguna acción. Sus manos estaban clavadas y sus pies también estaban clavados al madero. No tenía cómo hacer alguna acción. Tampoco tenía un historial de buenas obras para ofrecerle a Jesús, ya que sus acciones de maldad, como él mismo reconoce en el verso 41, lo llevó a la pena de muerte. Aún así, él cree en la inscripción que Jesús tiene. Esa inscripción que cada vez que miraba a Jesús, le recordaba que este es el Rey de los judíos. Hasta este momento Jesús sigue en silencio. Se han burlado de él, ha sido humillado, pero en silencio padecía todo. Pero su silencio se quiebra al escuchar la petición de su compañero de ejecución. Respondiendo a Jesús,
verso 43, también en la cruz. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús rompe el silencio no para defenderse ante las burlas y tampoco las humillaciones, sino que abre su boca para otorgar salvación a quien se lo está pidiendo. Eso sí era un motivo para intervenir su silencio. También vemos Jesús que está consciente de su destino. Sabe que su crucifixión es parte de un plan mayor, que la muerte no será el fin de su vida. Intentemos imaginarnos acá la escena, viendo a la multitud, donde estaban expectantes a lo que estaba sucediendo. Aquellos que salieron de sus quehaceres cotidianos para acompañar y ver todo el proceso de crucifixión, veían cómo estaban insultando a Jesús los soldados, gobernantes, alguien que estaba en la cruz insultaba a Jesús. No entendían. Y Jesús en todo momento en silencio. De seguro, cierto grupo de judíos que buscaba a Jesús para arrestarlo, me imagino que se pusieron como morados de ira al ver que Jesús ya no solo estaba perdonando pecados como en el inicio del ministerio de Jesús, sino que ahora estaba otorgando vida eterna. Y más encima a un delincuente. Puede que también algo de esperanza generaban todas esas personas que sufrían al ver a Jesús martirizado en esa cruz. Debido a la seguridad de su respuesta, que estaba consciente que esto era parte de un propósito mayor. Lo cual la muerte no lo detendría como el Mesías prometido que vendría a liberar a su pueblo. Con la Bella, mi esposa, mi cosita, tenemos un perrito. Llegó hace un año a la casa. Y cuando llegó, hacía tirar todo. Todo, los maceteros, todo. Pero este perro era adoptado, entonces, pero tenía algo particular. Que, no sé si todos los perros lo tienen, pero que ves que se mandaba algún condoro, mordía algo, él iba hacia mí, y así, por ahí, y me miraba así, arrastrándose. Y yo le miraba y, ya, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y empezaba a mirar, claro, la patente del vehículo toda mordida. Cuando veía su actitud de arrepentimiento, esa así, y me miraba, de verdad que me daba compasión. Bueno, no siempre, algunas veces no. Pero hay momentos que me daba compasión y perdonaba su acto y dije, ya, listo, no recastigaba, no había castigo. Imagínense, yo, un miserable pecador, puede otorgar perdón. ¿Cuánto más Jesús, que es santo y perfecto, puede perdonar nuestras culpas? Querida iglesia, al ver el diálogo de Jesús con este malhechor, vemos dos cosas. Primero, no hay pecado o maldad que Dios no pueda perdonar por medio de Jesucristo. No hay alguno. Y también segundo, vemos que no hay obra alguna, ni una sola, que nos acerque más a Jesús. La salvación es para todo aquel que cree y pide a Dios. Puede que piensen, ya, ok, te creo, pero tan simple es. ¿No debemos hacer algo más? Ya, dime cuál es la letra chica. Venir los domingos, ofrendar, leerme la Biblia en un año. ¿Qué? Te recuerdo que el malhechor o el malvado nada pudo hacer. Solo la fe en Jesús le permitió ser salvo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos al punto final, verso 44 hasta el 47. Mientras el pueblo observaba la crucifixión en pleno mediodía, de a poco empieza a atenuarse el sol, como quien apaga la luz con un dimmer, ese aparato que atenúa paulatinamente la luz o la intensidad de la luz hasta quedar a oscuras. Posiblemente el pueblo no iba preparado a estar a oscuras, por ende muchos estaban, me imagino, sin velas o antorchas para iluminarse.
señal no quede indiferente ni para el griego, ni para el romano, ni para el judío. Donde para los griegos y los romanos era símbolo de que, según su cosmovisión de las cosas, que los dioses estaban en conflicto, algo divino estaba sucediendo. Y para los judíos, al estar observando esto, posiblemente le hacía eco de las palabras de algunos de los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Amos, quien afirma que en el día del Señor, el cual habrá castigo y salvación, cito, dice así, que el Señor mismo hará que el sol se ponga a mediodía y en pleno día la tierra se oscurecerá. Amos 8:9. Así que difícilmente el pueblo podía quedar indiferente a lo que estaba observando. Y como si esta señal no fuese suficiente, en el templo de Dios el velo se empieza a rasgar. Ese velo que separa el acceso de cualquier persona pecadora a la presencia de Dios. Esta situación era crítica para el judío. Me imagino la cara de los sacerdotes al ver esto, preguntándose, ¿qué está sucediendo ahí? Quebrándose. Ya que estaban conscientes que por causa de la caída de Adán y Eva, el acceso a Dios ya no podía ser de manera directa. Por eso Dios le había otorgado instrucciones a sus antepasados para que por medio de rituales y sacrificios de corderos que no tuviesen defecto, fueran sacrificados para perdonar pecados y de esa manera tener acceso a la presencia de Dios. Es decir, cruzar ese velo. Pero ahora estaban viendo que la cortina que separaba el acceso a Dios estaba rasgada en dos. Ya no había cortina que separaba el acceso a Dios. Y a estos hechos se le suma el verso 46. En plena oscuridad, Jesús, clamando a gran voz, o en una versión mejor dice, gritando con voz fuerte, dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y expiró. Fueron sus últimas palabras en la crucifixión. Palabras que reflejan en quién estaba depositando su confianza. En Dios Padre. Y por último, vemos que el jefe de un grupo de soldados romanos, al estar observando todo lo que estaba sucediendo, empieza a glorificar a Dios, diciendo, ciertamente Jesús era inocente. No sé si has visto cómo sacrifican un cordero. Algunos sí. Es una imagen fuerte, pero también impresionante al verlo. Al ver justamente un cordero que se entrega al amo, a su dueño, donde no hay queja. No es como un cerdito que ya el hecho de tomarlo se empieza a quejar. Bueno, eso digo malo, pero se empieza a quejar el cerdo. El cordero en silencio se entrega a las manos de su amo. Lo atan a los pies y sigue en silencio. Lo ponen a la mesa donde lo van a ejecutar y sigue en silencio. Pesca el cuchillo, su garganta o la yugular, y lo empieza a punzar y sigue en silencio. El cordero no se queja, ni tampoco tiene impulsos de arrancarse para escaparse de la muerte que le va a llegar, sino que se queda quieto hasta su muerte, hasta su sacrificio. Perdón por decir esto para aquellos que son más sensibles, pero vemos que el sacrificio de Cristo es como la del Cordero, que sin queja alguna y deseo de escapar, es sacrificado lentamente para cumplir la voluntad del Padre. Este sacrificio permite que todo pecador, y yo soy uno de esos, podamos tener acceso a Dios Padre por medio de su sacrificio. Este beneficio no es solo para los judíos, sino para todo pagano, como ese jefe romano, que no era judío y antes de la crucifixión creía en otros dioses. Así que no es necesario
manda rituales, incluso un templo físico o la restauración de este templo en Jerusalén, como algunos creen, para tener recién acceso a Dios. Cristo es el único medio, el único que da acceso a Dios Padre. Sin Él no tenemos cómo acceder a Dios. Y cada vez los humanos creamos estas figuras de velos o mantos que nos separan de Dios. E incluso algunos nos autoimponemos velos que nos limitan a nuestro acceso a Dios. Autoexigencias, una vida perfectamente correcta. Querida iglesia, por favor, el velo que nos separaba de Dios ya fue rasgado. En Cristo podemos acceder libremente a Dios Padre, aún como un fracasado socialmente o espiritualmente. En Cristo podemos acceder a Dios. En Jesús, Dios no nos rechaza. Somos aceptados gracias al sacrificio de Cristo. Entonces, para concluir, ¿cómo Jesús se enfrenta a sus últimas horas de vida? Claramente, no se escapa de la muerte. Por un lado, primero vimos que tiene pasividad ante las burlas de quienes que no creían que verdaderamente era el Hijo de Dios. Segundo, vemos que otorga salvación a aquel que se lo pide. Recordando este episodio cuando el malhechor, aún con su historial en contra y también incapacitado para hacer alguna buena obra o alguna acción, es salvado por pedirle a Jesús con fe de que sea salvo. Y por último, vimos que Jesús descansa en la voluntad del Padre, como el Hijo obediente que hace lo que su Padre le pide, aunque su destino fuese morir sin tener culpa alguna. Oremos para que nuestra vida cotidiana disfrute de ese acceso directo que tenemos a Dios Padre por medio del sacrificio de Jesucristo. A nosotros no nos costó, pero a Jesús sí le costó. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias porque tenemos libre acceso a tu presencia por medio de Jesucristo. Permítenos disfrutar de esto, Señor, en nuestras cosas cotidianas, Padre, en nuestros quehaceres, Señor. Permítenos no autoculparnos, Padre, no poner una vara en la cual ya fue quebrada y derribada. Gracias porque por medio de Jesús tú nos aceptas, tú nos escuchas y tenemos libre acceso contigo. Padre, permítenos disfrutar esto en cada momento, en cada mañana, en cada momento de la semana. Te lo pido, Padre, en nombre de Jesús. Amén.